regreso a lo que dijo Jean-Pierre respecto de lo modernista, este esfuerzo modernista de desglosar, romper con la narrativa. Tú estás pensando como un primitivo, no como un modernista. Sin embargo, el modernismo lo constituyen estos dos elementos. Entonces, de lo que hablábamos anoche, eh, fue precisamente, hicimos referencia a esa técnica surrealista, viendo lo del cadáver exquisito donde se pasaba de una palabra con una letra, el movimiento donde se hace una línea para pasar de A a B y se hace una secuencia en su totalidad. Eso ha sido muy importante en tu trabajo temprano, especialmente en tu primer largometraje de Mysterious Object at Noon del año 2000, el The Haunted Houses de 2001. No sé si nos podrás ubicar en esta técnica particular de el cadáver exquisito de los surrealistas y lo que significó para ti el haber ido a la escuela a estudiar cine en Estados Unidos y regresar a Tailandia con otro ingrediente social. Me llamó mucho la atención, como tú dices, este surrealismo. Cuando estaba yo en Chicago, vi eh, muchas piezas que se llaman cadáveres exquisitos en un museo de trabajos de dibujos surrealistas. Se trata de un juego. Es un juego donde se hace un primer trazo, se pasa al segundo trazo con otra persona, hace otro trazo y cuando se llega al final se tiene un dibujo loco, locochón, y me interesó mucho poder adaptarlo a una película. ¿Por qué? Porque es muy flexible. Se trata de algo muy flexible. Cuando ya me quedo sin dinero puedo detener la película y es muy conveniente esto cuando no se tiene presupuesto para una película. Entonces voy a las diferentes ciudades y les digo, oigan, ¿me pueden contar alguna historia? Pero no quiero historias reales, verdaderas. Necesito ficción, sí. Entonces, al final es como un retrato de que hace la gente cuando cuenta las historias de una manera muy especial porque no conocían toda la historia. Entonces, creo que con esto se puede mostrar un aspecto de mi trabajo. Hasta ahora, yo no soy un buen escritor, debo decirlo. Entonces, trataba yo de buscar la historia, iba tras la historia, los colaboradores, gente que me pudiera alimentar con narrativas que me interesan para poder disminuir la idea de la autoría. Entonces, en este film empecé, empecé a aprender porque también hice fotografía yo mismo y también en el inicio de mi compañía The Kicking Machine, entonces, en ese entonces, quería yo reunir a gente que no tenía experiencia en hacer cine. En ese entonces, 1997, busqué a la gente que trabajara por nada, porque había una crisis económica y era raro pedirle a alguien en esa situación que hiciera algo gratis. Esto es algo que me ha seguido hasta la fecha. Trabajo con gente que no tiene experiencia y ha sido una experiencia de aprendizaje para mí. Si me permites, lo que lo que me llamó mucho la atención en esta película es que
el proceso en el cual cada personaje está inventando la historia, para mí, no era como la ideología surrealista del cadáver exquis, los cadáveres exquisitos, en los cuales los artistas se inspiran. Lo que hubiera podido proveer sería arte más arte más arte, y finalmente se tiene superarte porque está pegado todo junto, y estás tomando a gente a las que les solicitaste que se liberaran de la situación, y eso es algo que se describe al principio con la mujer que te cuenta primero la historia del abuso, del maltrato que se le vendía a ella por un boleto para el tío. Y tú le dices, bueno, pero no tienes otra historia que contar. Sí, porque la escuché y me puse muy emotivo, me emocioné mucho, y yo estaba atrás de la cámara y decía, ay, no, 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 no puedo con esta historia. Es una historia trágica, sí. Tú le dices, bueno, ¿y no tienes otra historia? Algo que no sea real, algo que sea ficción, para que no solamente fuera chistosa, sino que salvara a la mujer de la tragedia en la que ella se encontraba y relataba en su historia. Para mí los personajes principales, muchos que veo, son niños, son pequeños, y ellos cierran la película con un juego de fútbol, ¿no? Un partido de fútbol. Entonces no se trata de que no tuvieras ideas para los escenarios que querías, las locaciones. Para mí haces una explicación política del país, aunque no lo digas. Y también estamos tratando de lidiar con la niñez, una niñez que no se toma como a partir del genio, el pregenio, el artista, que tienen que lidiar con discapacidades físicas, como el niño que está en una silla de ruedas y un niño que está siendo asesinado de alguna manera. Los niños están viendo su niñez asesinada. Y aquí tú estás observándolos. Para mí, lo que ves en Nun, que sí es de cadáver exquisito, es una definición de la niñez. No hay ninguna sombra, es misterioso, y se trataba no solamente de reunir historias de las cuales tú dices que no tenías ninguna idea, que no creo, pero también de una manera muy colectiva es muy conmovedor, porque tienes a los niños y en este momento tenemos a los aldeanos, tú les pides que actúen, entonces para mí es mucho más complejo para mí que el cadáver exquisito, porque para mí era algo sospechoso en cuanto a... ¿Por qué? Porque es ideológico a través del arte y dando algo de una manera mágica. Aquí vemos algo muy oscuro en una película muy compleja. Una vez que tú ya has leído todo, vemos todas las capas. Cada secuencia te lleva a otra capa y otra secuencia muy compleja. Es una película extraordinaria. Bueno, también es una película del festival que tú tuviste en París. Bueno, yo no iba por ahí, ¿eh? Sí, pero creo que es muy importante. Cuando mostré la película en París, conocí a mi productor, Charles Nomot. Vio la película y me dijo, ah, qué buena película, pero qué malo está el sonido, ¿eh? Entonces ahí nos hicimos amigos. Creo que
allí fue donde yo empecé a tener un amigo en el arte que me inspiró. Creo que yo lo inspiré también. Sí, tienes razón, hay algo siniestro en esto. Hay mucha hay mucho de la niñez que se transmite a través de la película. Al final de esta se revela algo muy importante. Los niños que dijeron la historia, estos niños eran los más imaginativos y los más debilitados, porque el nombre del personaje es Doc Farr y ese es el alumno que había estado en diferentes partes del película. Y luego el niño dice, entonces el tigre se come al maestro. Y entonces digo, ¿y ahora cómo acabo la película? Porque el maestro ya se murió. Es ahí donde yo decido terminar la película.